por la atención. Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Es un honor que nos acompañen en esta pequeña plática sobre la misión y el poder de los ángeles, que es una cosa bastante interesante, un tema, les decía, pues sigue siendo de actualidad, aunque nunca se ha abordado de una manera profunda. Hoy vamos a ver solo un aspecto ligero de lo que vienen siendo la misión y poder de los ángeles. Entonces es importante darse cuenta que dentro de la religión, dentro de la religión católica, o la religión judeo-cristiana se le conoce como ángeles. Los hindúes lo conocen como devas. Tienen diferentes nombres y al final representan lo mismo. Existen de alguna u otra manera, existen lo que se conoce como las jerarquías divinas. Y las jerarquías divinas, ¿qué son en realidad? Es una organización sagrada, celestial, de jerarquías, ¿sí? Esa organización sagrada se encarga del proceso de evolución de los ángeles, porque hay de tres niveles, tres tipos de ángeles. Existen lo que se conocen como tres coros, tres órdenes, tres huestes, tres iones. También se le conoce como inocentes, espíritus celestiales. Se les conoce como seres de luz, señores, guerreros, ardientes, autoridades, santidades, voces, regentes, apariciones, asiamaciones, soberanos, luminarias, etcétera. Se le han conocido como de miles de formas. Y bueno, se refiere a un nombre genérico que tienen, los ángeles tienen diferentes categorías o niveles, que luego vamos a ver un poco de eso. Muy bien, pues bienvenidos. Yo soy Rubén Ruelas Uribe. Me encanta este tema. Desde hace años lo tenía preparándolo porque hay cosas que las vemos los vemos en la información general, en las redes y demás, y hay unas distorsiones muy marcadas. Mi idea de esta pequeña plática es hacer como una pequeña introducción a lo que va a ser en unos días, va a ser un taller de ángeles para cómo vamos a encontrar precisamente la vinculación con ellos y con nosotros. ¿Qué vinculación hay? Bueno, adentrémonos pues en esta dimensión, en este mundo, en esta organización sagrada que son los ángeles y veamos qué sucede, qué va a suceder. Bienvenidas y bienvenidos. Se dice, hay una canción que dice, aquí en México, dice, es para subir al cielo se ocupan dos escaleras, una grande y una chiquita. Por donde suben y bajan los ángeles es de 72 grados, pero hay otra chiquita, hay de 10, hay de 7 grados, que se llama lo que es la escala de Jacob o la escalera de Jacob. Es una escalera para subir al cielo, pero precisamente también esa escalera es para bajar los ángeles. Los humanos es para subir y reencontrarnos de nuevo con Dios.
pero como no podemos verlo directamente, nos manda él los ángeles. La palabra ángel significa mensajero, es un mensajero divino de Dios. Aquí en esta imagen podemos ver a Jacob, el sueño famoso de Jacob, ¿no? ¿Qué le pasó? Veamos este relato porque de aquí se basa, de aquí hay una conexión muy importante con la función y la misión que tienen los ángeles. Vamos pues a ver esta parte de historia, esta historia. Jacob partió de Beerseba y encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ella, en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Ese sueño que tuvo él. ¿Y qué pasó? En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre lo que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendencias. Un relato muy interesante y es un tema incluso de estudio profundo para dar una conferencia solamente nada más de Jacob. Al despertar de su sueño, Jacob, ¿qué le sucedió? Pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y entonces, ¿qué sucedió la mañana siguiente? Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Este es un relato interesante. Y hay mucho que hablar de eso, pero solo lo uso como entrada para que entendamos este mito, este cuento, esta leyenda que tiene un trasfondo muy profundo. En eso está basada todas las escuelas de alta iniciación, en el desarrollo de la conciencia para poder alcanzar y conectarse con Dios. Esta imagen me encantó porque está una puerta, esa puerta que conduce hacia el cielo, ¿no? Hacia el cielo, y solo los ángeles suben al cielo, o sea que habría que convertirse en ángel para subir al cielo. ¿Usted cree que es posible eso? Bueno, eso lo vamos a estudiar inclusive en nuestro taller que vamos a dar en unos días más. Esto es muy importante, esta imagen es bellísima, por eso la comparto. Siempre ver a los ángeles, algunas tradiciones marcan que tenían tres pares de alas, pero en realidad los ángeles, hay jerarquías dentro de los ángeles. Los arcángeles tienen tres pares de alas, para que usted sepa distinguir y tienen un nivel más alto. Y cada uno tiene su función. Los arcángeles tienen una función, los ángeles tienen una misión, que es lo que hoy vamos a hablar. Es lo que hoy vamos a hablar. ¿Cuál es esa misión? Y bueno, podemos ver pinturas que han sido alegóricas a esto y podemos ver bellísimas representaciones de esa ascensión hacia el cielo, ascensión al cielo de estos ángeles, ¿no? Están descendiendo también algunos. Pero bueno, vamos hacia la palabra en sí, el término ángel. Viene del griego ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, la función principal de los ángeles es la de comunicar a los seres humanos mensajes de la parte de Dios que los acercarán a Él y a su voluntad. O sea que tienen una función.
De hecho, son los encargados de cuidar, de no perdernos. Los ángeles son, todos tenemos asignados algunos ángeles para cuidarnos. El famoso ángel de la guarda, que ya lo hemos, algunas generaciones, bueno, ya se han perdido, pero las generaciones de mi época todavía le rezábamos en las noches antes de dormir, ¿no? Al ángel de la guarda, guarda. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Todavía me acuerdo de esa oración, ¿no? Mi madre nos la enseñaba antes de dormir. Había que rezarla, decirla. Y entonces son mensajeros de esa jerarquía divina, de esa organización sagrada. ¿Y qué dirige Dios? El Ser Supremo, el, in- el inmortal, el inconcebible, el que no tiene nombre, porque si le ponemos nombre lo limitamos, el que está más allá de todo eso. Y bueno, siguen las sales como un símbolo de evolución. Aquí en nuestra cultura maya tenemos la serpiente alada, como un símbolo de elevación, un símbolo de desarrollo que es muy importante. Bueno, ¿qué son entonces los ángeles? Son seres espirituales creados por Dios y están hechos de energía, no tienen un cuerpo físico. ¿Por qué la gente no los ve? ¿Por qué ya no los ve? Antes se podían ver a los ángeles. ¿Por qué ahora ya no se ven los ángeles? Están hechos de energía y la gente muy sensible, que tiene facultades, puede verlos. Y eso es muy importante, los pueden ver. Y bueno, los ángeles pues no tienen cuerpo físico, aunque se les representa con una imagen de un cuerpo físico, con alas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son espíritus y no tienen un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos nosotros, los humanos. Sin embargo, la Biblia menciona ocasiones en que los ángeles, al ser enviados por Dios para cumplir una misión específica, sí aparecieron con forma humana para poder ser vistos cuando tenían una misión especial. ¿Sí? Una misión especial. Así es de que, así por ejemplo, el ángel que se le apareció a María, ¿no? Para anunciar el nacimiento de Jesús. Y otros ángeles que han tenido funciones importantes en el transcurso de la historia bíblica. ¿Qué dice la Biblia hacia respecto de los ángeles? ¿No son los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Dice, de acuerdo a la Biblia, en Hebreos 1:14. Aunque aquí estamos viendo un ángela, los ángeles, esa es una de las cuestiones que nos planteamos. El ángel es como fue Adán, ¿sí? Hermafrodito, hombre, mujer. Solo que a veces se le representa como mujer, pero en realidad es la forma masculina, el ángel, pero es andrógeno, hombre-mujer, como lo fue Adán. En un inicio de ahí nació Eva. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia actual, ha llegado a esas conclusiones, ¿sí? Que era andrógeno. O sea, se concebía a sí mismo, ¿sí? Y bueno, ese es un tema polémico con respecto sobre la sexualidad de los ángeles, pero mujeres no eran, cara de mujer no tenían.
No tienen los ángeles, todo vemos. Y bueno, se habla siempre de los ángeles buenos y los ángeles malos, ¿no? Que estudiándolos últimamente me doy cuenta que los ángeles malos tenían una misión también por quién eran gobernados, por Dios también. Los ángeles malos, y si supiera, por ejemplo, que el ángel, hubo un ángel precisamente, el ángel que hizo que aconsejó a Eva, ¿sí? Que engañó a Eva para que Adán comiera la manzana. Ese ángel caído se llamó Araquiel, es un ángel caído. Y también existe un ángel guardián del Edén que se llamó Shamsiel, ¿sí? Shamsiel. También hubo uno que enseñó la magia, se llamó Armaros, se llamó ese ángel. Porque quiero decirles que algo interesante sucedió con los ángeles caídos, ¿sí? No fue uno o dos, fueron 20. Fueron 20 los que desobedecieron a Dios, bajaron a la tierra y se relacionaron con las mujeres y tuvieron hijos. Y entonces ellos revelaron los secretos divinos a la humanidad, los secretos que ellos tenían en el cielo, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, bueno, había legiones de ángeles de 200 en los ángeles buenos, ¿sí? Y había niveles como grupos en el ejército. El 16 batallón lo vigilaba Chansumiel, tenía a su cargo 200 ángeles, como ven. Había un ángel que enseñó el uso de la guerra, las raíces y las hierbas medicinales. Así de que esa parte, casi nunca nos han hablado de esa parte, de esos 20 ángeles caídos que tuvieron una función. Ellos se revelaron a Dios y revelaron los secretos del cielo, ¿sí? Por ejemplo, el que enseñó la cábala fue el ángel caído Aquibel, Aquibel, ¿sí? El que enseñó el calendario lunar fue Sariel. El que enseñó la mentira fue Penemuel. El que enseñó astrología fue Baraguel. Y así vamos a descubrir que existen muchas cosas que no se nos han dicho, pero esos ángeles caídos eran ángeles que en su tiempo fueron brazo derecho de Dios y eran los que gobernaban en el cielo, pero se rebelaron y esa historia, bueno, la vamos a conocer más adelante, con por qué se rebelaron. Y es interesante. Continuando con esta parte, no todos los ángeles son exactamente iguales. Encontramos descripciones en la Biblia que nos ayudan a entender sus categorías y las funciones que desempeñan. Veamos algunos tipos de ángeles que menciona la Biblia. Por ejemplo, los arcángeles. Los arcángeles, el arcángel es un título que denota autoridad. Un arcángel es un ángel principal que tiene el rango más alto entre los ángeles. La Biblia nos ofrece una descripción física de los arcángeles. Solo nos indica, no nos ofrece, pero solo nos indica que son ángeles con autoridad y con una voz potente. De hecho, el único arcángel que la Biblia menciona por nombre es el arcángel Miguel, dando a entender que él es el líder de los ángeles. O sea, los arcángeles dirigen más de 200 ángeles cada uno.
Y el arcángel, la diferencia entre un arcángel y un ángel es, el ángel tiene dos alas, un par de alas, el arcángel tiene tres pares de alas. Así se representaba en la antigüedad a un arcángel. Y hoy hay mucha confusión entre los arcángeles y los ángeles. Se confunde mucho el arcángel y el ángel. ¿Cuál es el papel aquí? La misión, fíjese bien, ahí va. ¿Cuál es la misión del ángel en la tierra? Es cuidar a los seres humanos para que no se desvíen del camino hacia Dios. Esa es la función de los ángeles. Nos cuidan para no desviarnos del camino hacia Dios. ¿Sí? Y cada quien tiene un ángel y hay una técnica para sacar a cuál es el que nos corresponde. En eso vamos a verlo en nuestro taller. ¿Cuál es el ángel que nos corresponde de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento? Y esto es muy importante saberlo. En ese taller haremos también unas meditaciones sobre los ángeles. Conocemos algunas oraciones para invocar a esos ángeles, porque también tienen su forma de ser invocados. Pero en realidad todos tenemos cuando menos tres ángeles que nos cuidan. La misión entonces de los ángeles es cuidarnos, cuidar a la humanidad, a todos los seres humanos, que no se desvíen del camino hacia Dios. Esa es su misión principal. La de los arcángeles es cuidar, dirigir a los ángeles, ordenarlos, vigilar que hagan su trabajo y además cuidar a los líderes de todo el planeta Tierra y de todas las tierras, porque los ángeles nacieron antes de la creación del universo. Tienen esa antigüedad. Antes de que la materia existiera en el universo, ellos eran energía, porque son energía. Es una manifestación densa de Dios, los ángeles. Pero el ser humano es lo más denso que Dios ha creado. ¿Sí? Está hecho, por eso estamos hechos de materia. Esto es muy importante. Siempre se ha hablado y he sido algo temeroso en la parte de las partes de precisamente del. Siempre dicen hay un ángel bueno y un ángel malo, uno que te recomienda que te actúes bien y el otro que te dice que no te dejes que haga las cosas que a ti se te antoja, ¿no? Existen más de 20 ángeles caídos, más de 20. No es solamente Lucifer, y cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene un trabajo que hacer, pero bueno, eso lo veremos en nuestro taller, precisamente. Y eh, también existe un ángel caído precisamente del aprendizaje, que enseña el aprendizaje místico, ¿sí? Que enseña el Armaros es encargado de la magia y de las fuerzas ocultas y los procesos místicos espirituales. En realidad, sabemos muy poco de esta parte, pero esto lo vamos a ver con detalle en su taller que vamos a tener próximamente. Esto es muy importante que se den cuenta. Entonces, ¿qué poder tiene un ángel? ¿Qué poder tiene un ángel? Esto es muy importante, ¿sí? Su misión ya la dejamos clara. Tienen poder, pues es una energía divina que ha servido de mensajero a Dios, de Dios hacia los hombres, hacia los seres humanos ordinarios, comunes y corrientes como nosotros. Y en realidad, no sé, yo diría que un día va a haber una máquina donde podamos verlos, que los traemos ahí. Algunos dicen que son los ancestros los que nos cuidan y están con un lado de nosotros, pero en realidad, cuando menos tenemos, cada uno tenemos tres ángeles que nos cuidan. La guarda es el
que está comisionado para hacer, cuidarnos más de prioridad, pero existen otros dos que de alguna otra manera nos hacen un trabajo para cuidarnos. Usted ha estado muchas veces en peligro y no se da cuenta que ha sido movido o lo han hecho a un lado y pasan situaciones, ¿no? Yo recuerdo una vez que iba por una calle doble sentido, pero yo había entrado por una de un solo sentido. Cuando salgo de una escuela, creo que la misma calle creí que era de un solo sentido y pasé sin voltear y venía un carro y sentí que algo o alguien me jaló y cuando yo estaba parado pasó el carro y lo sentí así, que alguien me jaló. Yo sí creo que existen ángeles y nos protegen. Y no es esta la primera ocasión que me sucedan cosas. Sí, hay algo y me mueven. Increíble, pero se da esto. Bueno, continuando con los tipos de ángeles, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencerlo. ¿Sí? Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Fueron corridos del cielo, ¿no? Eso habla en el Apocalipsis 12, 7 y 8 versículos. Fueron porque no cumplieron con una misión, precisamente, combatir el dragón. Y esos que no, esos fueron 20 los que no pudieron vencer el dragón. Esos 20 fueron desterrados del cielo y se les llamó ángeles caídos, que de caídos no tienen nada, porque ellos ya hacían sus travesuras, porque hacían del cielo y tenían relaciones con las mortales. Esos ángeles tenían relaciones, se hacían sus escapadas del cielo. Y entonces hubo esa división y Dios separó a los ángeles buenos y a los ángeles caídos. Se les conoce a veces como ángeles malos, pero en realidad, si los estudiamos, tienen una función, un papel también, como la función que tiene nuestra parte oscura en la parte psicológica. Tenemos una sombra, tenemos una parte oscura. En nosotros está un ángel y un demonio al mismo tiempo, viven, habitan dentro de nosotros. Dicen que los egipcios decían que tenemos 18 ángeles y 18 demonios cargando siempre. Y cuando no entra uno, entra el otro. Y ese es un tema para estudiarlo y es muy interesante, que tiene que ver mucho con los decanatos en la astrología. Cada 10 grados hay un ángel que lo gobierna. Si usted nace de tal día, hay un ángel que gobierna ese día que usted nació. ¿Le gustaría conocer cuál es su ángel y cómo invocarlo? Sería interesante. No, hemos sido inconscientes de esta parte, pero también hay que conocer a los caídos porque tienen una función. De hecho, ellos fueron los que revelaron los secretos del cielo. Fueron los que revelaron, estando en el cielo y se quedaron a vivir con los mortales, ¿sí? Se quedaron a vivir con los mortales o con las mortalas, los mortales con las mujeres y procrearon y procrearon. Y entonces ellos fueron los que enseñaron muchas ciencias antiguas, ciencias divinas. Él como venganza hacia Dios, ellos revelaron los secretos del cielo como una venganza de Dios. Y entonces los humanos nos favorecimos ante ese conocimiento, ¿no? Es como cuando una amiga muy cercana a usted, se enoja usted con ella, pero ya le contó los secretos de su vida y ella empieza a difundirlos por todos lados. Algo así pasó con los ángeles.
cuando ya fueron desterrados, revelaron muchos secretos del cielo. Y este es uno de los grandes misterios que muy poca gente sabe. Y vamos a estudiar esos veinte ángeles caídos, qué papel jugaron y siguen jugando, porque no tienen edad ni tienen caducidad, ¿sí? No son como los gnomos, como los gnomos que sí tienen una edad. Por decir algo, los gnomos tienen una edad de 200 años, ¿sí? Viven 200 años. Las salamandras viven como 300 años, las ondinas como 400. Pero los ángeles han sido eternos y están desde antes de que el universo se creara, desde antes de que existiera la materia. Una vez que se creó la materia, que Dios creó y dio forma, porque había primero oscuridad y luego hubo luz y con un soplo creó la materia y aparece el universo y todo el mundo material. Bueno, la realidad que lo que llamamos incluso los nombres de cada ángel caído, ¿sí? Los nombres de cada ángel caído tienen un significado y tienen algo interesante, ¿no? ¿Sí? Están algunos de esos 20, es Ramiel, Daniel, Chazaquiel, Barajiel, Potariel, Bellaciel, en fin, hay 20, Sariel, y cada uno tienen una función, cumplieron una función en la tierra. La siguen cumpliendo, para mí siguen cumpliendo porque el camino, fíjense bien, en esta imagen está el camino hacia el cielo, está en medio del ángel, por el medio del ángel bueno y del ángel caído. Yo no diría que malo. Si cuando estudiemos esto se van a dar cuenta que tiene una función, la oscuridad tiene una función, la parte perversa del ser humano tiene una función, ¿sí? Tiene una función. Y si no existiera la parte baja, no existiría la parte alta. No podríamos saber si estábamos en lo alto o no. Entonces, esta figura representa el trabajo que hay que hacer para neutralizar esa parte buena, pasar por en medio de las dos, la parte buena y la parte mala. Los ángeles caídos, algunos les llaman eh, demonios, pero en realidad son muy feo, se les llama como demonios. Pero si estudiamos los significados de cada nombre, se van a ir para atrás y ver lo que significa cada uno de ellos. ¿Y qué papel juegan también? Así como ángeles buenos, los ángeles buenos, los arcángeles, los principados, los potestades, ¿sí? Las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines. Todos ellos corresponden a un nivel, una frecuencia. Se les conoce como los 9 coros de Dios, que están clasificados en 3 niveles. Los ángeles son de diferentes tipos. Bueno, están aquí esos ángeles que tienen características y tienen misiones especiales, cada uno. Los principados, los arcángeles se encargan, tienen funciones, tienen misiones especiales. La de los ángeles, estos solo son algunas imágenes. La de los ángeles es cuidar al ser humano para que no se pierda hacia el mundo espiritual, que no se desvíe de Dios, de esa energía divina, del camino, del retorno a su esencia, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, esos son algunos nada más. Y viene un tema que es muy, muy, muy bonito y muy significativo, pero hoy eso ya se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido, el famoso ángel de la guarda. Todavía algunos
lo acostumbran, pero ya muy pocas. Las nuevas generaciones ya ni siquiera, ya no se usa, pues. Pero pues yo todavía recuerdo sí, ese ángel de mi guarda y de mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Esa era la oración que rezaba yo de niño, que mi madre nos enseñó para antes de acostarnos y yo ya nos persignábamos y a dormir, ¿sí? Estas imágenes, de alguna u otra manera, son muy significativas, aunque aparecen con cara de mujer. Quiero decirles que los ángeles no tienen cara de mujer. Se han ido deformando muchas situaciones. No son ángelas, son, son cara de hombre o cara de niño, porque hay ángeles pequeños que tienen también su función. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, hay mucho que estudiar sobre esto de los ángeles. Mucho, y para ello, pues vamos a estudiarlo durante 4 horas. En unos días más vamos a tener un taller que vale la pena. Ahorita pasamos a las preguntas, ¿sí? Entonces, y sobre todo algo muy importante, nosotros cómo podemos pasar de la parte humana, porque nosotros somos parte de un proceso de involución de Dios. O sea, apareció lo que es la materia, el reino mineral, luego el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y después del humano se ve el suprahumano. Ese suprahumano es el paso del hombre a ángel, a regresar a la esencia y ser un mensajero de Dios. Aunque las religiones de ahora hablan de los líderes religiosos como mensajeros de Dios, pero en realidad es un proceso espiritual y eso, bueno, lo vamos a ver en este próximo taller que vamos a tener precisamente el 8 de mayo y el 15. Vamos a trabajar con esta parte y descifrar más a fondo todo lo que tiene que ver con los ángeles, ¿sí? El género, la edad, las funciones y los ciclos. Hay un ciclo zodiacal interesante con los ángeles, donde está estructurada la enseñanza judeocristiana, que está precisamente, son precisamente los ángeles, arcángeles. Hay alrededor de, fíjese bien, hay alrededor de algunas escuelas de los ángeles, hablan de 7, de 8 niveles, pero la más alta habla de 12, y vamos a estudiar esta más alta y que tiene que ver con los 12 signos del zodiaco, esa escala de esta organización jerárquica divina, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver mucho más a detalle muchos aspectos y nombres de los ángeles y sobre todo el ángel que nos corresponde, que nos guía, que nos corresponde y que nos cuida, que es muy importante. Así es de que ojalá puedan darse la oportunidad de estar estos 2 días. Trabajaremos 4 horas, ¿sí? El primer día vamos a trabajar sobre todo lo que son los ángeles buenos y el último día, el día 15, vamos a trabajar sobre los ángeles caídos a fondo y a detalle. ¿Quiénes son? ¿Cómo es que los corrieron del paraíso? ¿Qué funciones hacen en la tierra? ¿En realidad hacen un trabajo malo o vienen a ayudar al ser humano también? Y esto es un tema muy controvertido, que muy poco se ha visto, se discute, se habla, ¿no? Pero yo les puedo decir que hacen un trabajo, porque el ser humano ni es puramente bueno ni es puramente malo, tiene de los dos. Tiene de esa parte divina, trae un ángel y tiene un demonio por un lado. ¿Sí? Un ángel caído. Demonio se oye muy feo. Un ángel caído. Y el ángel caído puede mal aconsejarlo,
puede generarlo a que mienta, ¿sí? Sí, lo puede ayudar a que mienta. Y hoy en día la mentira es muy común hoy en día, y para tapar una mentira hay que echar otras 10 o 20 mentiras más. La mentira la genera un ángel caído, ¿sí? Le ayuda a mentir, si usted se deja. ¿Cómo es este proceso de pasar de lo humano a la parte angelical? ¿Sí? ¿Cómo es ese proceso? Pues lo vamos a ver en este taller que vamos a dar. Ojalá puedan ustedes acompañarnos. Sería para nosotros un honor que nos acompañaran.